Buen día, maestro y compañeros. Somos el equipo de la carrera de Ingeniería Química de la sección 301 y el día de hoy les presentaremos esta exposición para la materia de Desarrollo Sustentable. Nuestro equipo está conformado por Jiménez Reyes Jorge Uriel, Jiménez Reyes Josué Aldair, Meneses de Jesús Giovanni, Hernández Flores Yosimar Samuel y Camarillo Mendoza Pablo Emir. El día de hoy les hablaremos de las normas oficiales mexicanas. Contenido de las normas oficiales mexicanas. Las normas a tratar serán las siguientes: materia de lodos y biosólidos, materia de protección de flora y fauna, contaminación por ruido, emisiones de fuentes móviles, materia de fuentes fijas, residuos peligrosos, impacto ambiental, materia de suelos, medición de concentraciones y materia de residuos sólidos urbanos y manejo especial. Empezaremos con lodos y biosólidos. En las actividades de deslave de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, así como en las correspondientes a la operación de plantas potabilizadoras y de plantas de tratamiento de aguas residuales, se generan volúmenes de lodos que, en caso de no darles una disposición final adecuada, contribuyen de manera importante a la contaminación de la atmósfera, de las aguas nacionales y de los suelos, afectando el ecosistema que disponen. Se ha considerado que los lodos, por sus características propias o por las adquiridas después de un proceso de estabilización, pueden ser susceptibles de aprovechamiento siempre y cuando cumplan con los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en la presente norma oficial mexicana, o en su caso se disponga en forma definitiva como residuos no peligrosos para atenuar sus efectos contaminantes para el medio ambiente y proteger a la población en general. Esta norma oficial establece las especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes en los lodos y biosólidos provenientes del desasolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de posibilitar su aprovechamiento o disposición final y proteger el medio ambiente y la salud humana. Pasemos al estudio de caso. Las personas físicas o morales interesadas en llevar a cabo el aprovechamiento o disposición final de los lodos y biosólidos a los que se refiere esta norma oficial, deberán de recabar la constancia de no peligrosidad de estos. Tenemos en materia de protección de flora y fauna. Introducción. Para regular de manera adecuada la protección, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, se actualizó el marco jurídico vigente para contar con instrumentos reales que permitan tomar con precisión las prácticas legales productivas y que a su vez se garanticen la conservación de la vida silvestre en nuestro país. ¿En qué consiste esta norma? Tenemos en la norma número 61 que establece que las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal. En la norma número 001 que establece la característica que deben tener los medios de marqueo de la madera en rollo, así como los lineados para su uso y control. En la norma 004 que establece procedimientos y criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de raíces racimonas de vegetación forestal. En la 008 que establece el procedimiento, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento de transporte y almacenamiento de cogollos. La 009 que establece el procedimiento, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de látex y otros exudados de vegetación forestal. La 011 que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de musgo, heno y doradilla. La 12 que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de leña para su uso doméstico. La número 10 que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hongos. La 003 que establece procedimientos, criterios y especificaciones para el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de tierra de monte. La 005 que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de corteza, tallos y plantas completas de vegetación forestal. La 006
que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de palma. La 007, que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas. La 018, que establece los procedimientos, criterios y especificaciones técnicas administrativas para realizar el aprovechamiento sostenible de la hierba candelida, transporte y almacenamiento de cerote. La número 131, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas relativas a su protección y conservación de su hábitat. La 126, para la que establece especificaciones para la realización de actividades de colecta científica de material biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en territorio nacional. La 059, protección ambiental, especies nativas de México de flora y fauna y silvestres, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio o lista de especies en riesgo. La 029, especificaciones sanitarias del bambú, mimbre, bejuco, ratán, caña, junco y rafia, utilizados principalmente en la castería y la espartería. La 016, que regula sanitariamente la importación de madera cerrada nueva. La 022, que establece las especificaciones para la conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. La 135, para la regulación de la captura para investigación, transporte, exhibición y manejo de mamíferos marinos en cautiverio. La 019, que establece los lineamientos técnicos de los métodos para el combate y control de insectos descortezadores. La 059, protección ambiental de especies nativas de México, flora y fauna silvestres categorizadas de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión, cambio de lista y especies en riesgo. La 013, que regula sanitariamente la importación de árboles de Navidad naturales de especies del género Pinus y Abies y las especies Pseudosuga y Menciesi. La 131, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo y actividades de observación de ballenas relativas a su protección y la conservación de su hábitat. La 144, que establece las medidas fisiosanitarias reconocidas internacionalmente para el manejo emblaje de manera que utiliza el comercio internacional de bienes y mercancías. Ahora, en el estudio de caso tenemos la norma 161. La presente norma oficial mexicana es de observación obligatoria en el aprovechamiento de los forestales. Proporciona área de la superficie del suelo ocupada por la proyección vertical del follaje, ramas y troncos de los árboles, arbustos y especies herbáceas en un área boscosa determinada. Tenemos que la norma 001 establece las características que deben tener los medios de marqueo para la madera en rollo, así como los lineamientos para su uso, y el control es implacable a los responsables del aprovechamiento de los productos forestales maderales. En la 004 tenemos que esta establece el aprovechamiento de raíces y rizomas. El dueño o poseedor de ellos correspondiente deberá presentar una notificación por escrito ante la delegación de la Secretaría en la entidad federativa correspondiente, misma que podrá ser anual o por un periodo máximo de 5 años. Tenemos en la 008 el aprovechamiento de cogollos como recurso forestal. Para realizar el aprovechamiento de cogollos, el dueño o poseedor del predio deberá presentar una notificación por escrito ante la delegación federal. El dueño o poseedor previo deberá presentar a la delegación secretaria un informe trimestral dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de abril. En la 009 tenemos que dichas normas tienen la finalidad de conservar y proteger y restaurar los recursos forestales de no maderales y la biodiversidad de los ecosistemas para prevenir la erosión de los suelos y lograr un manejo sostenible de esos recursos, que el látex principalmente y otros exudados son recursos forestales no maderables. Ahora tenemos como la 006, que es la más general. Esta presente norma es observativa general en todo el territorio nacional y tiene el objeto de establecer los procedimientos, criterios y especificaciones técnicas y administrativas para realizar el aprovechamiento sostenible, transporte y almacenamiento de hojas de palma en poblaciones naturales. Dichas normas tienen la finalidad de conservar y proteger y restaurar recursos forestales no maderables y la biodiversidad de los ecosistemas para prevenir la erosión de los suelos y lograr un manejo sostenible de estos recursos. En los terrenos comprendidos en zonas declaradas como áreas naturales protegidas, el aprovechamiento de las hojas de palma o de cualquier recurso biológico podrá realizarse con previa autorización que exhiba el Instituto Nacional de Ecología de conformidad con lo establecido en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Ahora,
Ahora, como conclusión, todas estas normas comparten el objetivo de la preservación y conservación de la flora y fauna mediante la regulación, moderación de la actividad humana, así como las medidas del aprovechamiento para buscar y sacar mayor provecho de las materias primas. Norma Oficial Mexicana de la Contaminación por Ruido. Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las motocicletas y triciclos motorizados nuevos en planta y su método de medición. En la siguiente tabla podemos observar los límites máximos permisibles de decibeles en diferentes zonas y en diferentes horarios. En la zona residencial, en horario de 6 a 10, el límite máximo es de 55 decibeles, de 10 a 6 es de 50. En zonas industriales y comerciales, el límite máximo es de 68 decibeles para el horario de 6 a 10, mientras que de 10 a 6 es de 65 decibeles. En escuelas, el límite máximo es de 55 decibeles. Y en ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento, el límite máximo permisible será de 100, pero esto solamente por 4 horas. El micrófono debe estar colocado a 1.2 metros de altura sobre el nivel del suelo y a 7.5 metros de la línea de trayectoria del vehículo, o medidos perpendicularmente a este. La lectura a considerar es la más alta obtenida en la medición. En caso de existir picos debido a niveles sonoros ambientales, debe repetirse la medición. La Secretaría de Desarrollo Social, por el conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es la dependencia competente para vigilar el cumplimiento de la presente norma oficial mexicana. En caso de incumplimiento de esta norma, la sanción será conforme a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás ordenamientos jurídicos aplicables. Y pues bueno, con base en lo anterior, sería deseable que un nivel inicial máximo permisible fuese de 70 decibeles. Este es un valor propuesto por la OCDE para carreteras existentes y que implica un riesgo menor para el aparato auditivo, aun cuando se escuche durante periodos mayores a 8 horas. Sin embargo, analizando los resultados obtenidos en este estudio en las 29 carreteras más importantes, que corresponden a los estados de Querétaro, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, en la mayoría de los casos, los niveles exceden cualquier normatividad vigente en el extranjero, habiéndose encontrado valores de ruido reales en algunos casos mayores a 80 decibeles. Introducción. Establecer los límites máximos prescindibles de emisión de hidrocarburos, totales y no metano, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores, cuyo peso bruto vehicular no excede la capacidad de los 3.853 kilogramos que usa de gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así como las emisiones de hidrocarburos evaporizados provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos, como se dijo. ¿En qué consiste la norma elegida? Bueno, en la norma número 045 de Semanart de 2016, esta norma oficial mexicana establece los límites máximos prescindibles de la coeficiente de absorción de la luz y el porcentaje de opacidad proveniente del escape del vehículo. En la norma número 041 está hablando de que la norma oficial de México establece los límites máximos prescindibles de la emisión de hidrocarburos y monóxidos. La 044 dice que establece los límites máximos prescindibles de los hidrocarburos totales, los hidrocarburos no metano, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno y otras partículas de opacidad del humo. En la número 142 se habla que establece los límites máximos prescindibles de la emisión de hidrocarburos totales y no metanos, provenientes del escape del vehículo, como los automotores cuyo bruto vehicular no excede los 3.857 kilogramos. La número 047 establece que las características del vehículo y el procedimiento de la medición para la verificación de los límites de emisión de contaminación. La 077 que establece los niveles máximos prescindibles de la emisión de los hidrocarburos no quemados, monóxidos de carbono
y óxidos de nitrógeno provenientes del escape, así como los hidrocarburos evaporizados provenientes del sistema de combustible. En la 048 establecemos que los niveles máximos que son prescindibles de la emisión de hidrocarburos, de monóxido de carbono y motocicletas en circulación. En la 050 establecemos que los límites máximos prescindibles de los gases contaminantes provienen del escape de los vehículos automotores en circulación que usan el gas licuado con el petróleo. En el número 049 establecemos que las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los niveles de emisión contaminantes provenientes de las motocicletas, de la circulación de la gasolina, la mezcla de gasolina o como el combustible, entre otras cosas. El estudio de caso, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el artículo número 4 de los derechos que tiene cada persona a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar. Entre otros criterios, la protección de la atmósfera contenidas por el ambiente destaca el relativo de las emisiones contaminantes de la atmósfera. Deben ser reducidas y controladas. Esto hay que hacerlo hasta el día de hoy. Para asegurar una mayor cantidad o una mayor eficacia de calidad en el aire, una satisfactoria para el bienestar de la población y también para el bienestar y equilibrio ecológico. Para los vehículos con año del modelo 1990 y anteriores se determinaron los siguientes límites percibibles: un hidrocarburo de 150 partes por millón, un monóxido de carbono de 0.5%, un oxígeno o CO2 3.0%, un óxido de nitrógeno 2500 partes por millón. No hay que exceder de ese límite. Para los vehículos con modelo 1991 y posteriores se determinaron los siguientes límites: hidrocarburos 100 partes por millón, monóxido de carbono, oxígeno 0.3% y nitrógeno de 1500 partes por millón. El miércoles 28 del 2017 esta norma oficial se encuentra en la primera sección. Es que para los vehículos con modelo 1993 y anteriores se determinó lo siguiente: que los hidrocarburos de 180 partes por millón, monóxido de carbono por 2%, oxígeno del 3%, 2500 partes por millón para el óxido de nitrógeno, los límites máximos y mínimos de dilución de 13% o a 16.5 y el valor lambda de 1.1. Para los vehículos con modelo 1994 y posteriores se determinaron los siguientes máximos límites: los hidrocarburos 100 partes por millón, monóxido de carbono 0.0%, oxígeno 3.0%, oxígeno de nitrógeno 1500 partes por millón y límites máximos y diluidos de 13.0% a 16.5% de 5% y valor lambda de 1.05. En las políticas para la implementación de la CAM y Semarnat en la materia de prevención y contaminación de la atmósfera provenientes de estos vehículos en circulación que usan como gasolina como combustible, ha traído como consecuencia una sensible reducción de emisiones de vehículos, por lo que técnicamente no es posible modificar algunos niveles de emisión por vehículos con año. Y ya para concluir, de acuerdo por el que se modifiquen los límites establecidos en las tablas, nos podemos dar cuenta que en las normas 4.21 y 4.22 de la norma oficial Semarnat del número 041 2006 establecemos que los límites máximos y prescindibles en emisiones de gases contaminantes provienen del escape vehicular tanto de carros como de motos, haciendo que esta sea una circulación con gasolina más limitante en estos casos, porque queremos que tanto la sociedad como la naturaleza tengan un equilibrio y no acabemos con los unos a los otros. Bien, ahora yo les voy a hablar de la materia de fuentes fijas. Introducción. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, así como el Reglamento de la Materia y
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera establece que la cantidad y la calidad del aire debe ser satisfactoria a todos los asentamientos humanos y regiones del país, y que las emisiones contaminantes a la atmósfera deben ser reducidas y controladas. La norma, ¿en qué consisten estas normas? La norma oficial mexicana 075 de Semarnat dice: establece que el sistema de tratamiento primario de aguas residuales que se utilizan para separar el agua del aceite y las refinerías del país. La siguiente, la norma número 075 Semarnat. Esta norma oficial mexicana establece que los requisitos para la recuperación de azufre y provenientes de los recursos de refinación del petróleo. La norma número 086 Semarnat dice: especificaciones de las combustibles fósiles para la protección ambiental, y esta norma oficial mexicana que establece las especificaciones sobre protección ambiental y deben cumplir los combustibles fósiles, líquidos, gaseosos que se comercializan en el país. La siguiente, la norma número 137 dice: la contaminación atmosférica de plantas, de sulfatos de gas y condensaciones amargas para el control de emisiones de compuestos de azufre. Siguiente, la norma número 040 dice: sirve para la protección ambiental, fabricación de cemento hidráulico y niveles máximos prescindibles de la emisión de la atmósfera. La norma oficial mexicana 105 establece los niveles máximos prescindibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas y totales compuestas de azufre. Dice la norma 123, esta norma establece el contenido máximo prescindible de los combustibles orgánicos volátiles en la fabricación de pinturas, secados de aire, disolventes para uso doméstico, los procedimientos para la determinación de contenidos mismos en las pinturas y recubrimientos. La norma número 097 dice que establece los límites máximos prescindibles de la emisión de contaminantes a la atmósfera de nivel particulado y óxidos de nitrógeno de los procesos de fabricación de vidrio. La 092, que regula la contaminación atmosférica y establece los requisitos específicos y parámetros para la instalación de sistemas de recuperación de vapor. La 093 establece el método de prueba para evaluar la eficacia de laboratorio de los sistemas de recuperación, vapores de gasolina y estaciones de servicio. La 075 establece los niveles máximos prescindibles de emisión a la atmósfera de los compuestos orgánicos. La norma número 076, esta norma oficial establece los niveles máximos de emisión de la atmósfera y compuestos orgánicos volátiles de los separadores de agua y aceites de las refinerías de petróleo. El número 043 establece los niveles máximos de emisión a la atmósfera por partículas sólidas. El 039, esta norma oficial mexicana establece los niveles máximos prescindibles de la atmósfera de dióxido y trióxido de azufre. Ahora pasaremos al estudio de caso. La norma mexicana 075 Semarnat dice que establece los límites máximos prescindibles de la emisión de la atmósfera de los compuestos orgánicos volátiles provenientes de los procesos de los separadores de agua y aceite. La norma oficial 148 hace la recuperación de azufre proveniente de los procesos de la refinería de petróleo. La 086 representa la norma oficial mexicana que establecen sobre protección ambiental que debe cumplir los combustibles fósiles y líquidos y gaseosos que se comercializan en el país. La norma 137 dice: es de observación obligatoria para todos los responsables de plantas de sulfuradoras de gas, amargas y condensas de amargas en el territorio nacional, con excepción de aquellas cuya capacidad sea alrededor de 2 toneladas menores al día. La norma 040 es la protección ambiental a la fabricación del cemento hidráulico, niveles máximos prescindibles de la emisión de la atmósfera.
La norma 123, esta norma oficial establece el contenido máximo prescindible de compuestos orgánicos volátiles en la fabricación de pinturas y secados del aire, a base solamente para el uso doméstico y los procedimientos para determinación de las mismas pinturas y recubrimientos. La norma 105 dice que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de la atmósfera prevén que la calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del país. La norma número 097, esta norma oficial establece los límites máximos prescindibles de la emisión de contaminantes a la atmósfera del material particulado. La norma número 092, las actividades de almacenamiento y distribución de gasolina generan emisiones importantes de hidrocarburos volátiles, los cuales son percutores en la formación de ozono, entre otros. La norma número 093 hace que el cumplimiento a lo dispuesto a la fracción del artículo 1 del artículo 47 de la Ley Federal de la Metrología y Normalización. El septiembre 20 de 1994 se publicó un diario de la Federación con carácter del proyecto que representa la norma al fin de que los interesados en un plazo de 90 días naturales presentarán sus comentarios al Comité Nacional de la Normalización para la Protección del Ambiente. La norma 075, que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción del artículo 1, con carácter igual que a los interesados, tienen que ser un plazo de 90 días naturales para presentar sus comentarios, como dijimos anteriormente, al Comité Consultivo Nacional de la Normalización para la Protección Ambiental. La norma 077 de Semarnat, esta norma oficial mexicana establece los niveles máximos prescindibles de emisión a la atmósfera y compuestos orgánicos volátiles. La 043, que las fuentes fijas generan contaminantes como son las partículas sólidos al contaminarse de la atmósfera con otros, deterioran la calidad de aire. La 039, esta norma oficial mexicana establece los niveles máximos prescindibles de la atmósfera de dióxido y trióxido de carbono de azufre. En conclusión, el incumplimiento de la presente norma oficial mexicana se dará una sanción conforme a lo dispuesto basándose en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, su reglamento en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera y además un ordenamiento jurídico aplicable. También la Secretaría de Desarrollo Social, por el conducto de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, los gobiernos del Distrito Federal y las entidades federativas en caso de los municipios, son las autoridades competentes que se tienen que vigilar que sea el cumplimiento de estos tipos de normas que son oficiales en la región mexicana. Muchas gracias por su atención. Medición de concentración. Estas normas oficiales mexicanas establecen los métodos de medición para determinar la concentración de cualquier elemento o sustancia que se produzca, como el ejemplo del ozono, y se genere en el ambiente, además de regular el procedimiento de calibración de los equipos de medición correspondientes. ¿En qué consisten? Establecen los métodos de medición para determinar las concentraciones. En este caso tenemos el ejemplo del monóxido de carbono en el aire, ya que hay diferentes subnormas dentro de esta norma oficial mexicana para la medición de cada sustancia o compuesto que se genere por parte de la industria humana. Esta norma oficial mexicana establece los métodos de medición. El método de referencia para determinar la concentración de monóxido de carbono en el aire ambiente es de la absorción infrarroja por medio de un fotómetro no disperso. El método de referencia se basa en la capacidad que tiene el monóxido de carbono para absorber la energía de determinadas longitudes de onda, que consiste en medir la radiación infrarroja absorbida por el monóxido de carbono mediante un fotómetro no disperso. Para la determinación de esta concentración de monóxido de carbono en la muestra conforme al método de referencia, se ajusta la sensibilidad del fotómetro a la capacidad de absorción de energía del monóxido de carbono, empleando monóxido de carbono patrón, ya sea el detector o en una celdilla de filtración
en el trayecto óptico, determinando así las longitudes de onda de interés. La absorción registrada en el fotómetro es convertida en una señal eléctrica de salida, la cual tiene una correspondencia con la concentración de monóxido de carbono contenido de la muestra de aire. La Secretaría de Desarrollo Social, por conducto de la Procuraduría Federal de la presente norma oficial mexicana, aclara que el cumplimiento de la presente norma oficial mexicana será sancionada en caso de no ser correctamente realizada, a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, su reglamento en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera y demás ordenamientos jurídicos aplicables. La siguiente norma es la norma de residuos peligrosos. Establece las especificaciones que se deben de considerar al formular los planes del manejo de los residuos mineros y criterios generales que respecto a estos planes de manejo orientan su elaboración y determinan las etapas que cubrirán y definan la forma del manejo que conlleve a la implementación de prácticas que minimicen la generación y busquen la valoración de los residuos cuando sea viable. Cuando la norma se ponga en acción, se establecen los elementos y procedimientos que deben de considerar al formular y aplicar los planes de manejo de residuos mineros con el propósito de la programación y la prevención de la generación y la valoración de residuos, así como alentar su manejo integral a través de nuevos procesos, métodos y tecnologías que sean económica, técnica y ambientalmente factibles. Se debe describir el objetivo específico del plan de manejo, el cual debe de establecer considerando las peculiaridades de los residuos. Se debe establecer el lapso que se estima que durará la generación de residuos. Se deben incluir los plazos de aquellas actividades a realizar para asegurar el manejo integral de los residuos. La descripción del residuo del manejo objeto del plan del manejo que incluya el nombre y designación de cada uno. Conforme a lo señalado, el numeral cada uno de los residuos debe de incluir además la descripción breve de los procesos que la generan, la generación anual estimada del tipo de residuo que se trata, en caso de ser peligroso especificar características de peligrosidad, la descripción breve de los procesos de valoración o de disposición al final sujetos de los residuos. La gestión integral tiene como propósito establecer las actividades para el manejo integral de residuos con objeto de lograr su prevención, minimización y valoración. La reducción en la fuente debe de señalar las acciones para una generación mínima de residuos o de menor peligrosidad. La separación debe de describir las actividades medidas en procedimientos, equipo, instalaciones y o señalamientos para asegurar cuando sea viable el manejo separado de los residuos dada su característica, su peligrosidad e incompatibilidad. La valoración debe de considerarse en las acciones para el aprovechamiento de los residuos, indicando el sitio donde se realice el responsable de este. El tratamiento es el caso del residuo, sea peligroso, deben describirse las medidas aplicadas para lograr su establecido. El almacenamiento debe de indicar en qué condiciones se realizará para evitar la liberación de contaminantes al medio ambiente. La disposición final debe de señalar las condiciones en que éste se llevará a cabo con el fin de evitar la liberación de contaminantes al ambiente y sus posibles afectaciones en la salud de la población y al medio ambiente. Debe de conservar un registro de programa que se realice, así como las evidencias de su cumplimiento y su mejora. En conclusión, se establece que debe de llevar la norma procedimientos acerca de los residuos minerales, así como los elementos y planes para la minimización de la generación del mismo. Vamos con materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. En la introducción tenemos que gran parte de los residuos que se generan en los procesos industriales y actividades comerciales de servicios como subproductos no deseados o como productos fuera de especificación son residuos de manejo especial. Incorporados a tales residuos se generan residuos derivados del consumo, operación y mantenimiento de las demás áreas que forman parte
en las instalaciones industriales, comerciales y de servicios como oficinas, comedores, sanitarios y mantenimiento, los cuales por sus características se consideran como residuos sólidos urbanos, pero que por sus volúmenes de generación superiores a 10 toneladas por un año o su equivalente en otras unidades, se convierten en residuos de manejo especial. ¿En qué consiste esta norma? Tenemos la 161, que establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo y listado de estos, el procedimiento para la inclusión o exclusión de dicho listado, así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. En la 159, que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre. La 145, confinamiento de residuos cavidades construidas por disolución de domos salinos geológicamente estables. En la 83 tenemos específicamente de protección ambiental para la selección del sitio, diseño o construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como los especificadores y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto de construcción, operación o postoperario de presas de jales. En la 87 tenemos protección ambiental de salud ambiental de residuos peligrosos, biológicos, infectuosos, clasificación y especificaciones de su manejo. En la 133, protección ambiental, benéfilos policlorados y especificaciones de su manejo. La 133 es que establece los requisitos de operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. Y por último, la 57, que establece los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos. En el estudio de caso tenemos que la 161 es la norma oficial mexicana que es observada obligatoria en todo territorio nacional, ya sea para el manejo especial de residuos grandes en empresas. Tenemos en la 159 la norma oficial mexicana que establece las especificaciones para identificar la peligrosidad del residuo, así como los requisitos de protección ambiental para las etapas de caracterización y preparación del sitio, proyecto de construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de cobre. En la 145, de acuerdo con las propiedades litológicas de los estratos localizados sobre el cuerpo de domo, estos no deben permitir la migración de fluidos provenientes de la operación del confinamiento a los acuíferos. Se deben conservar los registros geofísicos que se tomen durante el pozo. En el 83 tenemos el crecimiento demográfico y la modificación de las actividades productivas y el incremento de la demanda de los servicios. Así como la 141, la norma oficial mexicana que establece las especificaciones para la caracterización del jale y la caracterización del sitio, así como los criterios para la mitigación de los impactos ambientales, para la erosión de la vegetación, para el cambio de uso del suelo. En la 133 tenemos la existencia de bifenilos policlorados, que son uno de los problemas ecológicos que tiene nuestro país, ya que representan un riesgo potencial para la salud, el medio ambiente y el equilibrio ecológico. Y en conclusión tenemos que la Secretaría de Desarrollo Social, por un conducto de la Procuraduría Federal de la Protección del Ambiente, que es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento presente de la norma oficial mexicana. El cumplimiento a las disposiciones contenidas en esta norma oficial mexicana será sancionado conforme a lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.